¿Qué tal, maestro? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, primero que nada, somos el equipo número uno y en este caso vamos a explicar mi compañero. Bueno, primero que nada, mi nombre es González Omar y el nombre de mi compañero es. Es Rodríguez Cotera Daniel Alejandro. Ujú. Muy bien, entonces vamos a comenzar en este caso, primero que nada, maestro, bueno, mencionando nada más la materia de amplificadores operacionales y la actividad es la simulación de los amplificadores que están excitados en corriente continua. El maestro que la imparte es el doctor Alberto Escalera Velasco y bueno, vamos a empezar en este caso con los primeros circuitos que voy a explicar yo al principio y después mi compañero va a estar explicando los a partir del 6 en posterior al 10. Entonces, muy bien, vamos en este caso a la simulación de maestro que tenemos aquí en MATCAD. Bueno, como ya mencionamos, el nombre de la materia, los integrantes que conforman el equipo o los que son los responsables del trabajo y como tal equipo número uno. Primero que nada, vamos a explicar el primer circuito. Bueno, aquí tenemos más bien en la parte no inversora un voltaje de 2 volts positivo y en la parte inversora un voltaje de 3 volts aquí también positivo. Vemos realmente la alimentación fija, que es la parte de suministro del pin positivo, que es 12 volts, y la parte, en este caso, suministro negativo, menos 12 volts. Sabemos que es una bipolarización simétrica, ya que ambos tienen la misma magnitud por ser mismos voltajes, pero con una positiva y una negativa. Comparando, recuerdo lo que nos pedía realmente la actividad, vemos que realmente vemos el voltaje diferencial, que no es nada más y nada menos que como está aquí arriba, aplicar la diferencia del voltaje no inversor menos el voltaje inversor, respetando el signo negativo como si fuera, digamos, dentro de la expresión matemática y el menos de la fórmula, por así decirlo. Entonces, aquí aplicamos el ejercicio, decimos prácticamente si aquí son 2 volts en la no inversora, menos, en ese caso, la parte inversora, nos va a dar en este caso menos 1 volt. Sabiendo que en este caso, si es negativo, al encontrar la salida en los valores teóricos, vamos a multiplicar la ganancia por el voltaje diferencial y nos va a dar menos, en este caso, menos 100.000. Sabemos que la ganancia va a ser constante de 100.000 como base, como lo hemos trabajado en los ejercicios que hicimos en clase, y al multiplicarla por el voltaje diferencial obtenemos el voltaje de salida. Al ser negativo, entonces podemos apreciar que comparada a la simulación que se muestra a mano derecha, realmente es muy aproximado. Y de hecho aquí ya nomás puse, maestro, para dejar, digamos, en términos un poco más reales, el valor que nos debería de dar en la parte ideal, haciendo el cálculo más exacto, que sería en este caso al voltaje de saturación negativo, como se encuentra aquí arriba en la parte superior, que igual mi compañero lo va a estar explicando posteriormente en los siguientes ejercicios. Bueno, de manera muy general, así es como se van a estar explicando uno por uno. El segundo ejercicio, pues aquí vemos igual, para encontrar otra vez el voltaje diferencial, hacemos lo mismo, la parte no inversora menos la fórmula de la parte inversora, es decir, en este caso menos 2.5 menos el 2 volts, y nos va a dar un voltaje de menos 4.5 volts. Al multiplicarla por la ganancia nos da en este caso menos 450.000 en términos de lo que es la parte teórica, y comparándola con la simulación nos da menos 11.027. Así, haciendo una comparativa con lo que nos debería dar en la práctica, en el laboratorio real nos dio, en la parte ideal, menos 12 volts. ¿Por qué? Porque como es negativo, el voltaje de salida se va a la parte del suministro del pin negativo, como está aquí en la imagen. Bueno, siguiendo con el circuito número 3, igual datos del ejercicio, voltaje no inversor, tenemos en este caso 3.5 volts, voltaje inversor, tenemos 2.5, aplicamos la misma diferencia para encontrar el voltaje diferencial, multiplicamos por la ganancia que es fija, en este caso para todos los ejercicios, y nos da un valor positivo. Como en este caso el voltaje de salida es positivo, comparándola con lo que te vemos en la simulación, da positivo, por lo tanto el voltaje de saturación se va al pin del suministro positivo. Y aquí nomás mencionamos que el voltaje de mencionalidad pues son 12 volts, ¿no? A esta parte comparando lo teórico con lo de la simulación. Igual es importante recalcar que lo que se aprecia aquí, diferencia una con respecto a otra, es que en teoría debería de darnos este valor, digamos, en ganancia, de acuerdo a la tabla de datos que ofrece en este caso la tabla general, pero realmente la realidad da otro valor, ya que prácticamente no vamos a llegar a obtener un voltaje tan alto porque es algo imposible. Entonces realmente lo que hacemos es darle un voltaje, en este caso real, en el laboratorio, obteniendo un valor más o menos aproximado de 11.02 a lo que nos debería dar de 12 volts. Entonces, más o menos la comparativa uno con respecto al otro. Muy importante las fórmulas que explicaron anteriormente. Ejercicio número 4, igual, datos de este amplificador operacional. Tenemos prácticamente pues la parte de suministro positivo, la fija, que es una bipolaridad como consecuencia simétrica, ¿sale? Y también se aprecia que en la parte no inversora tenemos 1.5 volts, pero como el negativo de la fuente tiene la parte negativa en la parte de arriba, entonces va a ser menos 1.5 volts. Eso se debe nada más y nada menos que como consecuencia de la bipolaridad que tienen las fuentes, pero no porque sea negativo ese valor, tiene que ser positivo porque está en el pin positivo. Eso no tiene nada que ver. Ok, después de ahí pasamos a la parte inversora que tenemos menos 2.5,
volts. Y aplicamos igual la diferencia. La parte no inversora menos la parte inversora nos da un volt por el valor de ganancia, nos da positivo, por lo tanto, la parte de la simulación tiene que irse al voltaje de saturación positivo, que debería darnos 12, pero nos da en la simulación 11.027 volts, así que es algo muy parecido. Y finalmente, con el ejercicio que me compete, que es el 5, apliquemos la misma idea, parte no inversora, que es el voltaje no inversor, 1 menos 1.5 volts, menos la parte inversora, que es 3.3 volts, aplicamos la diferencia, nos da menos 4.8 volts, multiplicado por la ganancia, nos da menos 4.8 por eso la 5 en términos de lo que es notación científica o en términos de notación desarrollada, menos 480.000, y el voltaje que deberemos obtener realmente es menos 12 volts porque es negativo la ganancia, o más bien el voltaje de salida, y comparándolo con la de la simulación, pues realmente algo muy aproximado a lo que nos debería dar el voltaje saturado negativo, que es menos 12, pero aquí nos dio menos 11.027 volts. Bien, va mi compañero Daniel a explicar los siguientes ejercicios a partir del 6 al 10. Adelante. Bien, el ejercicio 6 se compone igual por un circuito que tiene fuente bipolar simétrica y tenemos que el voltaje del no inversor es menos 3.3 volts debido a la polaridad y en el inversor es menos 3 volts igualmente debido a la polaridad. Utilizando la fórmula para calcular BD, tenemos como resultado 0.3 volts. Por lo tanto, se va a tener un voltaje de salida de menos 12 volts según los cálculos de MATLAB. Sin embargo, un voltaje ideal, utilizando la ganancia antes mencionada y antes utilizada, que es de 100.000, no, es de 1.000.000, No, 100.000. no, sí, 100.000, Ujú. 100.000. Se tiene, por lo tanto, un voltaje ideal que es de menos 30.000. Comparando con la simulación, se tiene un voltaje simulado de menos 11.027 volts. Ahora el ejercicio número 7. Igual, pues es el mismo arreglo de fuente bipolar simétrica y, y ahora se va a tener un voltaje en el no inversor de menos 1.3 volts debido a la polaridad de dicha fuente, en el inversor de 2.4 volts. Utilizando la fórmula para calcular BD, que es voltaje no inversor menos voltaje inversor, se tiene 3.7 volts, por lo tanto, no es menos 3.7 volts, por lo tanto, nuestro voltaje de salida va a ser igual a menos 12 volts y nuestro voltaje ideal va a ser a menos 370.000 volts. Comparando esto con la simulación, se va a tener un voltaje de salida de menos 11.027 volts. Ahora a continuación el ejercicio 8. Nuestro ejercicio 8, igual mismo arreglo de fuentes bipolares simétricas, pero ahora vamos a tener un voltaje de- en la fuente no inversora de 3 volts y en la inversora de igualmente 3 volts. Este 3 volts. arreglo, como se puede apreciar, ambas fuentes son las mismas, por lo tanto, mediante los cálculos se va a tener un BD igual a 0. Ahora, pues, por lo tanto, multiplicando esto como para voltaje ideal, se tiene 0. Sin embargo, debido a la construcción interna del amplificador operacional, esto da como voltaje de salida simulado 10.926 volts y como voltaje de salida, en teoría como cálculos, daría 12 volts debido a la composición interna de dicho amplificador. El amplificador se compone de diferentes etapas y en la etapa que nos importa es la segunda etapa. Esta etapa es la que hace por composición interna, en específico el transistor Q2 y Q5 de dicha etapa, son las que hacen que nuestro circuito dé como voltaje de salida 10.9.26 volts, lo que se sature hacia el positivo. Ahora el circuito número 9. El circuito número 9 va a tener como voltaje no inversor de menos 0.5 volts y de voltaje inversor 1 volt. Esto, utilizando la fórmula, se da como resultado un voltaje de BD de menos 1.5 volts. Por lo tanto, nuestro voltaje de salida calculado será menos 12 volts y nuestro voltaje de salida ideal va a ser menos 150.000 volts. Comparando con la simulación,
y nuestra simulación nos da menos 11.027 volts. Ahora el circuito número 10. Nuestro circuito número 10 tiene como voltaje no inversor menos 3.5 volts y como voltaje inversor menos 3 volts. Por lo tanto, aplicando la fórmula, nos sale menos 0.5 volts de VD y voltaje de salida vamos a tener menos 12 volts. Voltaje ideal lo vamos a tener de menos 50.000 volts. Comparando con la simulación, se tiene menos 11.027 volts. Muy bien, entonces aquí como se apreció esto de manera muy general y explicado los valores teóricos con respecto a los simulados, damos respuesta a lo que asigna y nos compete la actividad y como bien nos comentó mi compañero, mi compañero Daniel, que esta razón tiene que ver por arreglos ya internamente del encapsulado del amplificador operacional, la razón por la cual se va a un suministro positivo y porque realmente tiene conexiones Darlington internamente con diferentes etapas de transistores Q1, Q5, hasta Q7, el amplificador operacional. ¿Y a qué efecto tiene esto? El impacto que comentaba mi compañero tanto de corriente como de ganancia, hace posible que tanto el diseño que esté hecho o por la cual está diseñado este amplificador operacional o integrado encapsulado, da por respuesta que se vaya un voltaje positivo, aunque en teoría debería de darnos cero, pero no nos da cero, nos da un valor positivo. En este caso, como bien comentó, aproximado a 10.92 volts. Y bueno, maestro, por esta parte sería todo por nuestra parte, por mi compañero Daniel, por un servidor. Muchísimas gracias y hasta luego.